Carlos, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Hace unos días, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, publicó su informe sobre pobreza y aclaró que hasta 2020 se cuentan 209 millones de pobres, lo que significó que en un año se sumaron al ejército de paupérrimos otros 22 millones. El año pasado aumentó de 70 a 78 millones la cifra de pobres extremos, es decir, las personas que viven en plena miseria o indigencia y no satisfacen necesidades básicas como alimento, agua potable, sanidad, techo, educación o acceso a la información. La CEPAL dice que con estas cifras regresamos a los niveles de hace 12 años en materia de pobreza y el dato de la extrema pobreza nos colocó 20 años atrás. En México la situación es terrible porque somos la cuarta economía de América Latina con más pobres en 2020 y también con la cuarta tasa de pobreza extrema entre su población. La pobreza extrema en 2020 creció 18% en México, es decir, 7.7 más que en 2019 y la pobreza se elevó 9.1%. En suma, tenemos un total de 50.6% de población en condición de pobreza o 55 millones de mexicanos que no sienten mejoría en su situación ni siquiera con los programas sociales del gobierno. La CEPAL advierte que el aumento de pobres puede tener impactos sociales en América Latina y puso al desnudo la desigualdad en la región, así como altos niveles de informalidad y desprotección social. Tenemos que puntualizar que la recesión económica en la región, cuya caída promedio del Producto Interno fue de menos 7.7%, sumará más gente a las filas de la pobreza. Las brechas entre grupos de población se acentuarán aún más en áreas rurales, donde la pobreza es mayor y el impacto negativo será más pronunciado en la población con menores niveles educativos. En América Latina deben continuar las medidas de apoyo gubernamental y la transferencia de ingresos de emergencia a hogares si es que no queremos que la pobreza tome un rumbo difícil de manejar en 2021. En América Latina hay 263 medidas de protección social de emergencia que alcanzaron a casi 50% de la población, es decir, a 326 millones de personas. Sin esos programas, la miseria extrema alcanzaría a 100 millones de pobres y la cifra total de pobres superaría los 250 millones. Ahí les dejo la conseja, la moraleja, la frase pues. Primero, los pobres no solamente debe ser una cita bíblica o política. Pasemos a los hechos, porque las guerras del hambre sí provocan miedo. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias, Gerardo.